que se vayan integrando igual pueden ir escribiendo de dónde son, así vamos conociéndonos todos. Listo, Yole. Súper. Bueno, darle la bienvenida a todos a nuestra primera actividad organizada por la sociedad. Bueno, mi nombre es Yolanda Gómez, actualmente presidenta de la Sociedad Chilena de Estadística. Me acompaña Inés, que es la tesorera de la sociedad, y Alejandra Tapia, que es parte del directorio de esta sociedad que estamos llevando desde este año hasta el próximo año 2023, ¿ya? Esta es una de las primeras actividades que tenemos programadas dentro de las actividades de la sociedad, mini cursos, workshops y las, como comentó Inés al principio, de las jornadas nacionales de estadística que este año van a ser presenciales. Nos queremos juntar en San Pedro, ya está, enviamos ya el primer correo a todos nuestros socios, dando la primera información. Estamos trabajando ya en la página, en los conferencistas, y hasta va a salir en el segundo anuncio. Agradecerle a todos los socios, socios regulares, socios estudiantes y nuestros socios institucionales, como son la Universidad de Antofagasta, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Concepción y la Universidad del Biobío, que nos permiten hacer este tipo de actividades y seguir defendiendo la estadística a nivel nacional. Bueno, darle las gracias a Francisca por haber aceptado la invitación a presentar este primer mini curso. Ella es nuestra primera expositora, como dijimos, estamos tratando de también trabajar en otro mini curso para presentar este año, pero este primero va a consistir en 3 sesiones. La primera es la que hoy comenzamos, la segunda va a ser el otro miércoles y el subsiguiente va a ser la última sesión con Francisca, así que aprovechar al máximo estas sesiones. Si hay preguntas o consultas que no a lo mejor puedan ser, no alcancemos hoy, la pueden traer para la próxima semana. Y bueno, este minicurso está siendo grabado, después va a quedar alojado en el canal de YouTube de la sociedad para que después ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Francisca es ingeniera en estadística de la USA y doctora en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy, bueno, y sobre todo, ella es madre de 3 hijos, que es algo muy importante, y hoy nos va a presentar la primera parte, la primera sesión del mi curso, Introducción a la psicometría, técnicas estadísticas y modelos psicométricos en la medición de variables no observables. Francisco. Muchas gracias, Yolanda, por la presentación. También aprovecho de agradecer a Inés y a Yolanda en nombre de la Sociedad Chilena de Estadística por esta invitación que me hicieron. Estoy muy honrada de ser la primera de estos minicursos que se van a dictar este año. Así que muchas gracias por la invitación. Y sin más preámbulos, voy a compartir pantalla ahora para comenzar. Ya, ahí ustedes avísenme si se ve todo bien. Sí, súper. ¿Sí? Ya, súper. Ahí, perfecto. Ya. Bueno, bienvenidos entonces a este mini curso que pues, le he puesto el nombre de Introducción a la Psicometría, puesto que es un curso, es un curso condensado, digamos, por eso mini, de un programa pensado para ser dictado de manera semestral a nivel universitario, ¿ya? Entonces, lo que sería un curso semestral a nivel universitario de psicometría está muy, muy, muy condensado en 3 sesiones, que es lo que vamos a ver en estas 3 sesiones que continúan, ¿ya? Así que para comenzar quisiera contarles un poquito de versiones anteriores a este mini curso. La primera versión la dicté entre marzo y abril del año pasado junto a Matías Plasencio Castro,
que es estudiante de doctorado en medición del Boston College. Es un programa especial de medición que tienen ahí. Y junto a Matías nos organizamos de manera independiente, digamos, y logramos formar un workshop que fue patrocinado por la UNESCO. Así que estuvimos muy felices en esa oportunidad porque logramos llegar a un público dentro de toda Latinoamérica. ¿Ya? Y la segunda versión, podríamos decir, de esta difusión fue un taller de psicometría en diciembre del año 2021 también, para estudiantes de Ingeniería Estadística de la Universidad de Santiago. Ese fue un taller especial que dicté ahí yo sola. Bueno, estas dos charlas anteriores y esta tienen como objetivo, primero, hacer difusión de psicometría en Chile, facilitar hacer comunidad en torno a la psicometría en Chile, que nos podamos reconocer quiénes somos los que trabajamos en torno a estos temas y quiénes son los que nos pueden requerir, ¿cierto? Un poquito de aportar en la alfabetización cultural en psicometría, que cuando nos toque leer un estudio o alguna investigación en nuestras áreas específicas y toquen ciertos temas, podamos un poquito tener conocimiento para poder absorber esa información de manera adecuada, ¿ya? Y por último, pero no menos importante, porque es uno de mis mayores intereses, motivar a estudiantes a especializarse en esta área, ¿ya? Así que esos son los objetivos y los contenidos de este mini curso. Los dividí en estas 3 sesiones. En esta primera sesión vamos a hacer una introducción a la psicometría, algunas clasificaciones de test, construcción de instrumentos. Vamos a revisar ese proceso de construcción de instrumentos de evaluación psicológica y educativa. Vamos a revisar en particular en esta sesión la teoría clásica de los test, entendiéndola como uno de los 2 grandes enfoques que hay en la psicometría. Y también revisaremos los términos de confiabilidad y validez, ¿ya? Eso va a ser hoy. La próxima semana vamos a revisar aspectos de la teoría de respuesta al ítem. Vamos a ver sus fundamentos, supuestos y ventajas respecto de la teoría clásica. Y también vamos a estudiar los principales modelos dicotómicos y politómicos que se alojan en esta gran teoría de respuesta al ítem. Y por último, en la tercera sesión, vamos a revisar aplicaciones de psicometría en el software libre R. Y ahí entonces vamos a poner en práctica lo revisado en la sesión 1 y en la sesión 2. Entonces, para comenzar, me gustaría un poco definir en términos generales qué es la psicometría. Y entonces, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil definirla en términos breves, cortitos, pero si tuviéramos que hacerlo, diríamos que es un conjunto de teorías, métodos y técnicas que utilizamos para asignar números a características psicológicas de forma válida y confiable, ¿ya? Cuando necesitamos medir la temperatura de cierto objeto, ¿cierto? Tenemos un instrumento de medición, un termómetro, que nos permite medir de manera válida y confiable la temperatura de cierta cosa. Si quisiéramos medir la longitud, también tenemos un instrumento especializado para eso, y podremos entonces aplicar este instrumento, una regla, una wincha, ¿cierto?, al objeto en cuestión y determinar cuánto es su longitud, ¿cierto? Asignar un número a esa característica que necesito conocer. Pero la diferencia con estos 2 ejemplos que acabo de dar respecto de características psicológicas, las anteriores eran características físicas, que yo puedo mirar a simple vista, ¿cierto? En cambio, las características psicológicas no las puedo observar, ¿ya? No puedo observar tu nivel de autoestima al mirarte, no puedo observar cuánto sabes no sé,
series temporales. No sé cuánto es el grado de conocimiento en comprensión lectora, ¿ya? Ese tipo de características que son más fisiológicas son solamente medibles a través de instrumentos que nos permitan hacerlo mediante indicadores, ¿ya? Y esos indicadores van a ser los ítems, ¿ya? O las preguntas que hagamos dentro de este instrumento de medición, ¿ya? Entonces tenemos estos conceptos, tenemos las variables no observables, ¿ya? Que son las que pretendemos medir, tenemos instrumentos, tenemos escalas de medida y tenemos puntuaciones. Tenemos muchas otras cosas, pero en particular vamos a enfocarnos en eso, y la gracia está en cómo poder entonces coordinar todas estas necesidades, intereses y objetivos para que podamos hacer una medición de esto psicológico de manera apropiada, ¿ya? De manera válida y confiable. Esta definición puede ser un poquito abstracta, así que apeguémonos a algo más formal, ¿ya? La psicometría puede definirse en términos generales como el conjunto de métodos, técnicas y teorías que están implicadas en la medición de las variables psicológicas. Entonces, como su nombre lo indica, trata de todo aquello relacionado con la medición de lo psicológico, ¿ya? Sin embargo, su énfasis, esto relacionado con la medición de lo psicológico puede ser también muy amplio, su énfasis es solo en las propiedades métricas exigibles a esas mediciones psicológicas, ¿ya? Y, por ejemplo, no es de interés de la psicometría la aplicación y la administración de instrumentos, ¿ya? Sino que solo el estudio de las propiedades métricas que les exigimos a los instrumentos. Los instrumentos que vamos a construir o analizar dentro de la psicometría son instrumentos que pretenden medir variables latentes, ¿ya? Y las variables latentes las podríamos clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo son las variables latentes cognitivas, ¿ya? Que son todas las que están referidas al intelecto de los sujetos, ¿ya? A las variables que nos reflejan la capacidad de los pensamientos, el conocimiento, ¿ya? Las experiencias que tienen los sujetos. Dentro de este grupo podrían estar la habilidad matemática, comprensión lectora, la habilidad para hacer ciertas tareas, ¿ya? Pero son siempre variables de las cuales uno puede aprender, de las cuales uno se puede perfeccionar y puede entonces desarrollar con el tiempo, ¿ya? Y también se caracterizan porque existe una verdad, o al menos la persona que construye el instrumento y construye un indicador, que sería la pregunta, para poder inferir sobre lo no observable, sabe cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Si yo mido comprensión lectora, dentro de mis alternativas yo sé cuál es lo correcto o lo esperable para cierto nivel de habilidad, ¿ya? Y por otra parte, tenemos las variables latentes no cognitivas, que son todas aquellas que se refieren a los pensamientos, a los sentimientos y al comportamiento de las personas, ¿ya? Cuando me preguntan cuál es su opinión sobre, qué percepción tiene usted sobre ciertos temas, todos esos instrumentos, como las encuestas o cuestionarios, están referidas a medir variables latentes no cognitivas, ¿ya? Y aquí, a diferencia de las cognitivas, no existe un verdadero, ¿cierto? No existe una respuesta correcta. La percepción que yo tengo respecto de un producto, por ejemplo, que nadie me diga que estoy incorrecta en esa respuesta, ¿ya? Entonces, dada esta naturaleza de lo cognitivo y lo no cognitivo, también es posible que la construcción de los instrumentos y su análisis sea diferente, ¿ya? Entonces hay que tener claro esta primera distinción. Dentro del proceso de construcción de instrumentos, a pesar de que podríamos acá detallar un proceso estándar, este proceso puede variar según diferentes aspectos. Por ejemplo, el propósito del instrumento, ¿ya?
Cuando nuestro propósito es seleccionar ese tipo de preguntas, la población y cómo lo vamos a construir y analizar, podemos tomar decisiones diferentes a si es que el objetivo del instrumento es hacer un diagnóstico, por ejemplo, o aplicar una intervención en los sujetos. Por ejemplo, ¿le aplico o no el tratamiento? ¿Ya? Hay que tener el propósito del instrumento, hay que tenerlo claro. También tener claro, dentro del proceso de construcción, si es que los resultados van a ser analizados con teoría clásica o teoría de respuesta al ítem, ya que las exigencias que se nos solicita para aplicar o analizar la información bajo estos dos enfoques es distinta, ¿ya? Entonces hay que tenerlo claro desde antes. También tenemos que tener claro qué tipo de respuesta vamos a recolectar, si es que vamos a tener dos categorías, por ejemplo, dicotómicas, verdadero o falso, sí o no, correcto o incorrecto, o vamos a trabajar con más de dos categorías posibles por pregunta, ¿ya? Lo que en psicometría llamamos lo politómico. También deberíamos tener claro el formato en que se va a aplicar, ¿cierto? Si va a ser a lápiz y papel o en un formato digital, donde el formato digital nos permite, por ejemplo, hacer preguntas mucho más variadas, de diferentes formatos de respuesta, o en algunos casos más sofisticados, que el test se adapte a las respuestas que va proporcionando el sujeto en cuestión, ¿ya? También deberíamos tener claro el contexto en cual va a ser aplicado nuestro instrumento, dónde queremos ir a medir estas variables que no conocemos, ¿cierto? Si el ambiente va a ser un ambiente clínico, por ejemplo, educativo o laboral, ¿ya? Todas estas características las deberíamos tener muy claras en el proceso de construcción de un instrumento, ¿ya? Ahora revisemos en específico estos 10 esenciales. Por supuesto que hay muchos entre medio, pero si los tuviéramos que abreviar en 10 pasos serían estos, y los vamos a ir a revisar paso por paso, pero de una manera rapidita, ¿ya? Así que no se me desesperen. Entonces, el primer paso es construir o definir el marco general, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones que me motivan a desarrollar un instrumento? ¿Cuál es la variable objetivo que yo necesito medir? ¿Cuál es el contexto, ¿cierto? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo? ¿Y cuál será el uso de sus resultados? Este marco general logra describir y especificar todas las características que vimos en la lámina anterior, ¿no? Donde esas respuestas me van a encauzar a un tipo de instrumentos versus otro, ¿ya? El siguiente paso es definir nuestra variable de interés, ¿ya? Definir en concreto cómo será medida, ¿ya? Identificar cuáles son los constructos que componen esta variable de interés y cuáles no, y también definir las relaciones que tiene mi variable de interés con otras posibles variables, ¿ya? Esto nos permite enfocarnos y esto nos permite enfocarnos y recolectar y construir una serie de preguntas que respondan a estos criterios, ¿ya? Nuestro objetivo es poder medir esta variable que no podemos observar de la mejor manera, ¿cierto? Y queremos medir esa variable y no otra cosa, ¿ya? Entonces, es necesario que definamos todos estos términos respecto a la variable de interés. También tenemos que hacer algunas especificaciones respecto de los requerimientos que va a tener la aplicación de este instrumento. Por ejemplo, si necesito no sé, ciertas modificaciones, adecuaciones para ciertos sujetos, ¿cierto? Si necesito algunos requerimientos cognitivos, de vocabulario o de accesibilidad para los participantes, si es que tengo algún instrumento que estoy adaptando, necesito hacer acomodaciones de lenguaje, por ejemplo, para la población objetivo, o debiera, por ejemplo, eliminar ciertos formatos o categorías de respuesta para ciertas poblaciones, ¿ya? Entonces,
Esas especificaciones, Nicolás L., esas especificaciones son aquellas que perdón, ya. Las que deberíamos concretar, digamos, y detallar en este paso de especificaciones, ¿ya? Porque debemos tener todo esto claro antes de la aplicación de los instrumentos, ¿no? Luego de eso, de tener claro desde el paso 1, ¿cierto?, al 3, podemos entonces empezar con la etapa de construcción de ítems, ¿ya? Nuestros instrumentos de medición en psicometría son básicamente pruebas, test, cuestionarios, encuestas, ¿ya? Sinónimos para un instrumento que está construido por muchos ítems o preguntas, ¿ya? Si nuestro instrumento viene de la acomodación o adaptación de ítems que han sido probados en otro instrumento, tendremos algunas directrices para su traducción y adaptación. Y si los ítems son originales, vamos a tener que seguir indicaciones específicas para su desarrollo, ¿ya? Sin embargo, como lineamientos generales para la construcción de un banco de ítems, y entiéndase por banco de ítems como un conjunto, ¿cierto?, extenso, de donde podemos escoger ciertos ítems para construir un instrumento determinado, debieran tener representatividad, ¿ya? Es decir, que aborden todos los aspectos o dimensiones que conforman el constructo que queremos medir, que presenten relevancia, ¿ya?, respecto de esas características, que sean diversos, que sean claros, que sean sencillos y de fácil comprensión, ¿ya? Luego de tener este banco de ítems, ¿cierto?, viene la etapa de edición, ¿ya? Edición digital o edición, digamos, para un producto, un instrumento de lápiz y papel. Como lo dice el primer punto, ¿cierto? Buenos ítems mal editados podrían dar como resultado un mal test, ¿ya? Lamentablemente, las personas, los sujetos, cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a un instrumento, la forma en que se nos presenta no puede ser al azar, ¿cierto? Debe haber una intención en cómo se presentan los ítems, ¿ya? Y esa construcción como edición debe ser, ¿cierto?, estratégica para un buen desarrollo de la respuesta, ¿cierto? En esta fase también debemos construir la base de datos donde vamos a ir almacenando toda la información que vayamos recopilando, ¿ya? Luego de eso, generalmente se hacen estudios piloto donde vamos a probar los ítems que para después, ¿cierto? Después de analizarlo, se irán a una versión definitiva, ¿cierto? El objetivo de un estudio piloto es examinar precisamente el funcionamiento general del instrumento, también de los ítems en particular. Dentro de los estudios pilotos tenemos los estudios cualitativos, ¿ya?, que van a estar enfocados, ¿cierto?, en preguntarle a las personas cómo se sintieron respondiendo tal o cual pregunta, cómo fueron sus percepciones, qué les gustó, qué no les gustó, de manera de entrevista o focus group. Y también vamos a tener estudios pilotos cuantitativos donde se va a aplicar el instrumento. Vamos a recoger esos resultados y los vamos a analizar como si fueran la versión definitiva, ¿ya? Esa evaluación, ¿en qué sentido? Evaluación psicométrica, ¿cierto? De la calidad psicométrica de los ítems en función de algunos criterios estadísticos, ¿ya? Que es lo que vamos a revisar en lo que sigue y en la siguiente sesión. Y luego con esto podemos entonces tener una versión final y construir algunos ítems que identifiquemos que nos estamos quedando como
en desventaja respecto de otros criterios para poder construir un instrumento que mida de manera completa el constructo que queramos, del que estemos interesados en medir. También es útil seleccionar otros instrumentos de medición que tengan un objetivo similar al nuestro, de manera que podamos luego evidenciar validez de las puntuaciones que obtengamos con nuestro instrumento respecto de instrumentos que estén ya validados, que ya sean instrumentos estandarizados y que nos permitan conocer o establecer relaciones entre ambas puntuaciones. Luego vendría la aplicación del test, ¿cierto? Debemos escoger una buena muestra. En general hacemos estudios muestrales, pero también tenemos conocimiento de algunas aplicaciones censales, ¿cierto? En nuestro país se aplican pruebas censales que son analizados bajo enfoque psicométrico, pero si es que ese no es el caso, debemos entonces tener conocimiento, o al menos en el equipo tener conocimiento de cómo escoger una muestra para poder aplicar y obtener resultados válidos de nuestro instrumento, ¿cierto? Durante la aplicación, bueno, preocuparse de todas las condiciones físicas en relación a los participantes y de las instrucciones de la entrega del material, ¿ya? Es muy importante que las instrucciones sean claras para que en la entrega de información del sujeto al instrumento, ¿cierto? Esa transmisión sea la más adecuada posible. Y por último, control de calidad de las bases de datos, ¿cierto? Comprobar que los datos introducidos en esta correspondan a las puntuaciones de los participantes y no a otra cosa. Dentro de las propiedades psicométricas que vamos a estar interesados en analizar son el análisis de ítems, ¿cierto? Los vamos a analizar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Se pueden tener en cuenta los índices de dificultad, discriminación, cargas factoriales para identificar dimensionalidades y funcionamientos diferenciales, entre otros que iremos revisando. Otros términos muy importantes dentro de las propiedades psicométricas está la confiabilidad o fiabilidad, también conocida, y la validez. Estos términos los vamos a evaluar mediante coeficientes e índices de confiabilidad y validez. Y también vamos a estar interesados en la dimensionalidad de un instrumento, ¿ya? Y entiéndase por dimensionalidad todas aquellas constructos que están siendo medidos dentro de un instrumento. Un instrumento, un cuestionario, una prueba o un test de logro, puede estar enfocado a medir varios aspectos, por ejemplo, aritmética, geometría, ¿cierto? Álgebra, en un mismo instrumento, o bien no queremos eso, no queremos que ocurra eso, y queremos que esto sea solo una única dimensión, ¿ya? Solo autoestima, y no otra cosa. Entonces, en este estudio de dimensionalidad, podemos darnos cuenta, mediante técnicas estadísticas, que la información de la cual estamos recolectando, digamos, se refiere solamente a un único constructo y no a otro, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Y por último, ya habiendo pasado por estos 9 pasos, vamos a tener una versión final de nuestro test, ¿ya? Aunque, por desgracia, no quiere decir que el proceso termine aquí, puesto que se deberá continuar con posteriores estudios que permitan recoger evidencias sobre la validez del instrumento y así poder hacer inferencias sobre las puntuaciones de las personas, ¿no? Dentro de este proceso, que no termina aquí, de análisis, vamos a estar interesados, ¿cierto?, en el análisis de ítems y también en el análisis del instrumento en su conjunto, ¿ya?
Dentro del análisis de ítems, tenemos dos parámetros que son muy relevantes, ¿ya? Ahora entramos ya de lleno al análisis psicométrico en cuestión, ¿ya? Dejamos un poquito por pasada esta etapa de construcción de un instrumento. Entonces, ya teniendo un instrumento, vamos a querer entonces evaluar diferentes parámetros para poder concluir sobre la calidad psicométrica del mismo, ¿no? Entonces, el primer parámetro relevante es la dificultad, ¿ya? El coeficiente de dificultad. Dentro del mundo de la medición de lo cognitivo, tenemos, por ejemplo, un ítem que nos pregunten, no sé, encuentre el valor de X en la siguiente ecuación, ¿cierto? Y tenemos 4 alternativas, donde una es la correcta, ¿ya? El índice de dificultad de ese ítem va a estar dado por la proporción de individuos que responde correctamente, ¿ya? Es decir, para este caso dicotómico, donde XY toma el valor solamente 0 o 1, va a ser la suma de respuestas correctas dividido por la cantidad total de personas que han respondido ese ítem, ¿ya? Si bien este parámetro se llama o refleja la dificultad del ítem, a medida que aumenta, indica que el ítem es más fácil, ¿ya? Es decir, que más personas aciertan, ¿ya? Es por esto que no tendrá mucho sentido calcular este coeficiente cuando nos pregunten aspectos de personalidad o del ambiente de lo no cognitivo, ¿ya? Además, tendríamos que tener especial atención a los distractores, ¿ya? ¿Y quiénes son los distractores? Son aquellas alternativas en los test de logro que han sido puestas ahí dentro de las opciones para identificar aquellos sujetos que no logran llegar al resultado final, sino que se han confundido en el camino, les faltó, no sé, pasar dividiendo, ¿cierto? Y dentro de la construcción, ¿cierto?, de ítems de logro, es muy usual poner distractores, ¿ya? Estos distractores también los podemos analizar como si fueran las alternativas correctas. Y en el caso de que la cantidad de alternativas, la frecuencia de alternativas o de respuestas en esos distractores sea muy alta respecto de las categorías correctas, también ahí hay que poner atención, ¿ya? Otro parámetro relevante es la discriminación de un ítem. ¿Y qué es la discriminación? La vamos a entender como el poder que tiene, la capacidad que tiene un ítem de discriminar, o sea, de distinguir entre las personas que puntúan alto en el test y las personas que puntúan bajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo a través de la correlación de la respuesta en el ítem versus la puntuación que ha obtenido en el test general, ¿ya? Esa correlación está dada en específico por la correlación punto biserial, cuando las respuestas en el ítem son dicotómicas y los puntajes en el test son, entre comillas, continuos o discretos con un amplio rango. Los tipos de correlación para otros tipos de respuesta podrían ser, por ejemplo, la biserial, el coeficiente phi, la tetracórica o la policórica, dependiendo del caso, ¿ya? Pero todas ellas son correlaciones al fin y al cabo que se distinguen según la naturaleza de las variables, ¿ya? Pero lo que me importa lo que sí quiero que les quede claro es que entonces la discriminación de un ítem es la capacidad de distinguir
entre sujetos que puntúan alto en el test versus los que no puntúan alto en el test, ¿ya? Ahí sí. Entonces, ya con estos dos conceptos generales y transversales a las teorías, entremos ahora de lleno en la teoría clásica de los test, que es uno de los dos principales enfoques que hay en psicometría. El origen de la teoría clásica es desde los inicios del 1900 con los trabajos de Spearman, y que establece ahí las bases de lo que hoy conocemos como la teoría clásica de los test. El objetivo principal era encontrar un modelo estadístico que fundamente adecuadamente las puntuaciones y que permitiera la estimación de los errores de medida asociados a los procesos de medición, ¿ya? Hasta ese momento nadie había estudiado estos aspectos técnicos para poder llevarlos al mundo de la medición en psicología, ¿ya? Donde los objetivos son describir, clasificar, predecir y monitorear estas variables de carácter psicológico o latente. El modelo de la teoría clásica es un modelo lineal que tiene dos componentes aditivas, donde una persona, ¿cierto? Se le aplica un instrumento y esa variable observable, que es la puntuación, como la suma total de respuestas correctas, por ejemplo, X, esa puntuación, la teoría clásica establece que está compuesta de dos elementos. B, que es la puntuación verdadera, la puntuación real de la persona en el test, más una componente de error, que evitablemente está asociada a cualquier proceso de medición. O sea, a partir de este modelo lineal muy simple, la teoría clásica desarrolla todo un conjunto de deducciones encaminadas a estimar este valor, ¿cierto? Este valor E, que conociéndolo, conociendo este valor, ¿cierto? Es posible conocer el valor real. Cosa que es muy, muy, muy difícil. Los supuestos que establece la teoría clásica son que la puntuación verdadera es la esperanza matemática de la puntuación empírica, ¿ya? Este supuesto constituye una definición de la puntuación verdadera, al fin y al cabo, ¿no? D, como la puntuación verdadera, va a ser entonces la esperanza, que la denotamos así, la esperanza de X, donde X es el puntaje observado, ¿ya? 25 puntos en el test. Pero lo que no he observado es D. Pero me están diciendo aquí, como supuesto, de que D va a ser la esperanza de X, ¿ya? O sea, si a mí me administran una infinidad de veces este instrumento, el valor esperado, la esperanza, el promedio, de todas esas mediciones va a ser mi valor real, ¿ya? El segundo supuesto, se asume que no existe ninguna correlación entre las puntuaciones verdaderas de las personas en un test y sus errores, ¿ya? Eso tiene total sentido, ¿no? Que no exista ninguna relación sistemática entre las puntuaciones de las personas y sus errores, ¿ya? Sería un poco ilógico pensar de que a mayor puntuación tenemos mayor error o menor error y viceversa, ¿ya? Este error es un error aleatorio, transversal a todo rango del nivel de la puntuación verdadera. Y el tercer supuesto es que los errores de medida de las personas en un test no correlacionan con los errores de medida de las personas en otro test, ¿ya? Denotados aquí como J y K. Si se aplican correctamente, los errores serán aleatorios en ambas oportunidades, ¿ya? Como lo vimos anteriormente. Entonces, algunas deducciones inmediatas del modelo lineal y sus tres supuestos son que el error de medida se define como la diferencia entre la puntuación empírica observada X y la puntuación verdadera o real B, ¿no? La esperanza matemática de los errores es igual a 0 y la media
de las puntuaciones empíricas es igual a la media de las puntuaciones verdaderas. Y eso se desprende de que la esperanza de los errores es igual a 0. Otra deducción inmediata del modelo es que la covarianza entre la puntuación verdadera y los errores es 0, ¿ya? Lo cual es una deducción inmediata del supuesto 2 del modelo. La covarianza entre las puntuaciones empíricas y verdaderas es igual a la varianza de las verdaderas, por cómo está definido, ¿cierto? X e Y. Y la covarianza entre puntuaciones empíricas de dos test es igual a la covarianza de las puntuaciones verdaderas. Y ahí me disculpo porque me faltó la covarianza, ¿no? Perdón. La siguiente deducción es que la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la varianza, a la suma de las varianzas de sus componentes, ¿ya? No hay un término de covarianza respecto de ellos porque son independientes. Y la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores es igual al cociente entre la desviación típica de los errores y la desviación típica de las puntuaciones, ¿ya? Eso también es posible deducirlo por las definiciones de X y sus relaciones de independencia. Entonces ahora revisemos, ya conociendo un poco la teoría clásica, revisemos los términos de confiabilidad y validez, ¿ya? El término de confiabilidad nos indica el grado de precisión de las mediciones realizadas con un test en particular, y la validez nos indica el grado en que las inferencias hechas acerca del funcionamiento de las personas a partir del test son correctas, ¿ya? Ahí hay una distinción grande. Entonces, la confiabilidad nos va entonces a indicar la precisión, es decir, si es que yo aplico este test, siempre voy a llegar a un resultado muy similar. Y la validez, en cambio, me va a indicar si es que lo que yo estoy midiendo es o no lo que yo pretendo medir, ¿ya? Aquí esta ilustración creo que ejemplifica muy, muy bien estos dos conceptos, puesto que en aquellos tiros al blanco, en que los tiros, ¿cierto?, fueron muy, muy, muy pegaditos, estaremos hablando de una medición o de una situación confiable, ¿cierto? Todos nuestros tiros han ido a un lugar muy, muy cercano. Sin embargo, en el primero, estas observaciones no están dando con nuestro objetivo primordial, ¿ya? Estamos midiendo algo de manera confiable, pero parece que no es lo que estamos queriendo realmente medir, ¿ya? No es tan válida. Las inferencias a partir de estos resultados no son tan válidas, ¿ya? La confiabilidad es más una característica estadística de los resultados y la validez es más bien una característica del instrumento, de las inferencias que podemos hacer sobre las puntuaciones del instrumento, ¿ya? Así que esos dos conceptos hay que tenerlo bien claro. La confiabilidad o fiabilidad en algunos textos es en un instrumento de medida, en nuestro caso un test o una escala, una encuesta, un cuestionario, se considera confiable si las medidas que se hacen con él carecen de errores de medida, es decir, son consistentes, ¿cierto? Como en la figura anterior. Estabilidad en las mediciones cuando no existen razones teóricas ni empíricas para suponer
Hola, Di- yo, Sí, parece que Francisca tenemos algún problema con la conexión. Hola, Sí, ahí sí, hola, hola, hola. Sí, sí, perdón, súper. No, tranquila. ya estamos. ¿Y desde dónde no se me escuchó? Quizás podrías volver un poquito a la lámina anterior. No sé, No, de exacto esta no dónde. se escuchó, Desde esta. Ya, de esta Ya, misma. ujú. ya, fue rápida la operación retorno. Gracias. Ya, discúlpenme por eso. Entonces, por ejemplo, ya, bueno, voy a partir esta de nuevo. No sé si se alcanzó a ver. Un instrumento de medida, en nuestro caso un cuestionario, un test o una encuesta, va a ser confiable o fiable si las medidas que se hacen con él carecen de error, ¿cierto? Y son consistentes en el tiempo, como lo vimos en la figura, en la ilustración anterior. Entonces, esa estabilidad de las mediciones se debe mantener cuando no existan razones teóricas o empíricas que supongan que la variable haya cambiado, ¿ya? Entonces, ahí yo les traía este ejemplo de inteligencia emocional. Si quiero medir inteligencia emocional y aplico un instrumento hoy, lo aplico mañana o en un tiempo razonable, la información que de ahí recoja debiera ser muy similar, ¿ya? Sin embargo, cuando mido los tiempos de reacción a cierto estímulo, si la mido, por ejemplo, hoy, ahora en este horario de la tarde, puede ser distinta al tiempo de reacción que yo tenga en la mañana o que yo tenga en la noche, ¿ya? Entonces, el sujeto en cuestión y su contexto no es el mismo, ¿ya? Ha cambiado. Entonces, debemos estar seguros de que las características y no existan razones de que esa variable haya sido modificada, ¿no? El coeficiente de confiabilidad o fiabilidad se define como la correlación entre las puntuaciones obtenidas mediante dos formas paralelas, ¿ya? Dos formas paralelas pueden ser, por ejemplo, un instrumento en el cual podríamos, por ejemplo, dividirlo, segmentar un instrumento completo en dos mitades, por ejemplo, y hacer la correlación que existe entre ellos, puesto que la definición que aquí está dice que es la correlación entre X y un X', donde X' es un test paralelo, ¿cierto? Y esa correlación va a estar dada por el cociente, como lo vimos antes, de la variabilidad de las puntuaciones verdaderas y de la variabilidad de X, ¿ya? Pero nosotros no conocemos las puntuaciones verdaderas, entonces necesitamos diferentes estrategias para llegar a este coeficiente de fiabilidad, ¿ya? Entonces tenemos algunas maneras de estimarlo empíricamente, ¿ya? Tenemos el método de formas paralelas, donde deberíamos elaborar dos formas paralelas, ¿ya? Tener en nuestro banco de ítems la suficiente cantidad para aplicar forma A y forma B en nuestros sujetos y luego hacer, entonces, calcular la correlación entre estas ambas formas. También tenemos el método de test, retest, y es el cual consiste en elaborar un único test y aplicarlo a una muestra representativa de la población para luego a esta misma aplicársela por segunda vez y calcular la correlación entre estas puntuaciones. Y también tenemos la técnica de dos mitades, como les mencionaba antes, ¿cierto? Elaborar un test, aplicar el test a una muestra representativa de la población, obtener para cada persona las puntuaciones en cada una de las dos mitades, entendiéndose por estas dos mitades que sean equivalentes respecto de sus propiedades psicométricas, y calcular una correlación entre esas dos puntuaciones, ¿ya? Todos estos métodos y estas correlaciones que obtengamos nos reflejan el grado de confiabilidad que tendríamos de nuestras puntuaciones. También
dentro de esto mismo, digamos, hay factores que afectan a la confiabilidad, ¿ya? Y lo primero es la variabilidad de nuestras puntuaciones. O sea, el coeficiente de fiabilidad aumenta al aumentar la variabilidad de la muestra, dado que es una correlación y las correlaciones aumentan cuando aumenta la variabilidad del grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un índice de fiabilidad de un test de coordinación visual en una muestra de universitarios de 0.6, ¿ya? Dado que es una correlación, sabemos que entonces el índice de confiabilidad va a estar acotado entre -1 y 1, ¿cierto? Lo que menos queremos es que sea negativa, ¿ya? No queremos que a mayor puntuación en un test, la segunda, digamos, disminuya, ¿no? Queremos que haya una asociación lineal positiva entre ambas puntuaciones. Entonces, este valor se va a mover idealmente entre 0 y 1, donde el valor 1 reflejaría un mayor grado de confiabilidad en nuestras puntuaciones. Entonces, lo que nos dice esta expresión es que la confiabilidad se ve afectada por la variabilidad de la muestra y se ve afectada en esta cantidad, precisamente en esta cantidad. Entonces, si tenemos un test, por ejemplo, de coordinación visual, que tiene una confiabilidad de 0,64, donde la varianza de esas puntuaciones fue 25, ¿cuál habría sido el coeficiente de confiabilidad si es que se hubiese calculado con todos los datos de los estudiantes, ¿ya? Donde aumentó la variabilidad, ¿no? Y si nos están diciendo aquí que si aumenta la variabilidad, aumenta la confiabilidad. En cuanto esta expresión y la confiabilidad, si es que aumenta la variabilidad de 25 a 100, la confiabilidad hubiese aumentado a 0,91, ¿ya? Otro factor que afecta la confiabilidad es la longitud del test, ¿ya? Esta expresión nos indica en cuánto aumenta la confiabilidad de un nuevo test, conociendo la confiabilidad de un test antiguo, y donde n es el número de veces en longitud que vamos a aumentar la longitud del ítem, del test. ¿Y qué se refiere a eso? En cuántos ítems le vamos a agregar, ¿cierto? A medida que aumentan los ítems, tenemos mayor campo para abordar la variable que estamos interesados en medir, y por ende deberíamos tener mediciones más confiables. Por ejemplo, un test que consta de 20 ítems se aplicó a una muestra de personas obteniendo una fiabilidad de 0,6. ¿Qué fiabilidad tendría el test si se agregan 15 ítems? Entonces, al agregar 15 ítems a 20, este n, que es el número de veces que crece en longitud mi test, está dado por esta expresión, ¿ya? Este sería nuestro n, ¿ya? Aumentó en un 75%. Y la confiabilidad, utilizando esta expresión anterior, aumentaría también y quedando entonces en 0,724, ¿ya? Estas características nos permiten entonces reconocer estos factores y poder un poco atacar la confiabilidad cuando ésta sea muy baja en nuestros resultados. Por otra parte, está el conocido coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente, más que confiabilidad, refleja la consistencia interna del instrumento, ya que mide el grado en que covarían los ítems, ¿ya? Y está dada por esta expresión que está acá. Por ejemplo, si tuviéramos estos 5 sujetos y le aplicamos 6 ítems, acá tenemos las respuestas a estos 6 ítems por estos 5 sujetos, y acá en X tenemos el puntaje total del test, es decir, la suma de respuestas correctas, ¿ya? Por ejemplo, acá la media del grupo
sería entonces el promedio de las puntuaciones, 3,2. La varianza del grupo es la varianza de estos 5 datos, un 2,96, ¿cierto? Calculando la varianza como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y la varianza de los ítems, es decir, de cada una de estas columnas, está dado por P por 1 menos P, ¿ya? Donde P es la proporción de respuestas correctas, ¿ya? Acá tenemos 4 respuestas correctas en el ítem 1 versus una incorrecta, ¿ya? Entonces esas son las varianzas. Teniendo todos estos datos, es posible entonces calcular el coeficiente alfa de esta manera, ¿no? Donde aquí está el n y y aquí está, bueno, acá es un reemplazo nomás de la expresión que hay acá, donde acá está el n y aquí está la suma de las variabilidades que hay dentro de cada ítem, ¿ya? Acá. Así entonces, de manera muy ejemplo del libro, digamos, reconocemos cómo se calcula el alfa de Cronbach y podemos entonces también identificar qué es lo que afecta en su cálculo, ¿ya? Las varianzas, la media y la cantidad de ítems. Por otra parte, está el concepto de validez, ¿ya? Y aquí quiero ser súper enfática y hacer esta aclaración en que tiene que quedar claro de que, si bien se habla con mucha frecuencia en validar un test, en estricto rigor no es el test el que se valida o el que validamos, sino que las inferencias que hacemos a partir de las puntuaciones sobre determinados aspectos de la conducta de las personas, ¿ya? Entonces, eso es lo que validamos, las inferencias sobre esas puntuaciones. Algunas evidencias de validez van a estar en... La validez entonces si bien se detecta y se evidencia de manera métrica estadística, a través de correlaciones, por ejemplo, la validez es más bien una característica más cualitativa, ¿ya? Debemos mostrar evidencias de validez respecto del contenido, ¿ya? Es decir, de que lo que estamos midiendo sea una muestra representativa del constructo o dominio que pretendemos medir, ¿ya? Y que no se quede un poco corto para medir el constructo que queremos medir. Ese proceso de respuesta también puede ser validado a través de análisis cualitativo, como lo vimos en este proceso de construcción de instrumentos, donde muy importante va a ser preguntar a las personas sobre cómo se sintieron, cómo llegaron a esas respuestas, qué procesos o qué variables atacaron para llegar a esas respuestas. También podemos atacar la validez respecto de la estructura interna del test, ¿ya? Indicar si las relaciones entre los ítems y entre las dimensiones permiten confirmar la existencia de este constructo del cual nosotros estamos interesados en medir. Y también podemos mostrar o evidenciar validez a través de la relación que tengan nuestros resultados con otras variables que miden el constructo que nosotros pretendemos medir, ¿ya? O algún criterio semejante, ¿no? Porque si es que ya existe un instrumento especializado para medir lo que nosotros pretendemos medir, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué estamos interesados entonces en construir un nuevo instrumento? ¿Qué es lo que no satisface del anterior que debemos entonces construir uno nuevo? ¿Es que acaso ese instrumento estaba hecho para otra población? ¿Es que acaso ese instrumento estaba hecho con una exigencia más elevada? ¿Qué sé yo? Diferentes cosas, ¿ya? Entonces, la validez la vamos a poder evidenciar respecto de otras variables, ¿ya?
otras variables que nos permitan identificar relaciones con nuestros resultados y que nos permitan entonces evidenciar de que ambas miden una característica común, ¿ya? En resumen, lo que hemos revisado hoy de la teoría clásica, si es que tuviéramos que evaluarlo en estos distintos aspectos o resumirlo en estas distintas características, el modelo en teoría clásica es un modelo lineal, como revisamos ahí, ¿cierto? La puntuación observada, lo que yo estoy viendo en el test, esa puntuación es una variable que refleja dos cosas. Una, la puntuación verdadera más el error asociado a esa puntuación verdadera, ¿ya? Esto compone un modelo lineal, ¿cierto? Aditivo en específico. Los supuestos de este modelo, como revisamos, son débiles y son poco verificables empíricamente porque no conocemos la verdad. Las invarianzas de las mediciones no existen, puesto que las puntuaciones de las personas dependen, o sea, las características psicométricas del test van a depender de las personas a las cuales ha sido administrada y las mediciones también van a ser dependientes de los ítems que se han administrado, ¿ya? La escala de puntuación, bajo la teoría clásica, en general, se establece que va a estar en el rango entre 0 e I, donde I mayúscula refleja la cantidad total de ítems. Entonces, la puntuación total en teoría clásica, o el puntaje en teoría clásica, va a estar descrito como la puntuación total, y eso nos indica de inmediato de que ningún ítem aporta mayor información a esa obtención del puntaje total, ¿ya? Y a veces esa distinción nos puede ayudar a llegar de mejor manera al constructo que estamos interesados en medir. El énfasis en teoría clásica es en el test completo, ¿cierto? Vimos indicadores donde toda la información del test está ahí resumida. La relación que hay entre el ítem y el test, como de manera funcional, digamos, no está especificada. La descripción de los ítems los hacemos principalmente a través de estos dos índices que revisamos de dificultad y discriminación. Y los errores de medida son los errores típicos de medida y el tamaño muestral exigible para, en teoría clásica, es al menos de 200 a 500 sujetos para encontrar estimaciones robustas de los indicadores que hemos revisado. Sin embargo, bueno, acá podemos ver distintas características de la teoría clásica en estos diferentes aspectos que no son tan buenas. La teoría de respuesta al ítem nos puede permitir subsanar algunas de estas limitantes, ¿ya? Entonces, vamos a ver en teoría de respuesta al ítem que el modelo es un modelo no lineal. Sus supuestos son más fuertes de los que revisamos ahora. Bajo IRT vamos a ver invarianza de las mediciones y también vamos a ver invarianza de las características de los ítems, independiente, digamos, de las personas que lo respondan, ¿ya? Eso es una de las características, a mi parecer, más importantes del tránsito de la teoría clásica a la teoría de respuesta al ítem, donde las propiedades psicométricas y los análisis psicométricos no son dependientes de la muestra, ¿ya? La escala de puntuaciones en IRT, vamos a ver que estamos en los reales, ¿cierto? De menos infinito a más infinito. Y el énfasis, como bien lo dice su nombre, es en los ítems y no en los tests. La relación que existe entre el ítem
y el test completo lo vamos a poder especificar mediante una curva, una función especial para ello. Vamos a describir los ítems por diferentes parámetros que tendrán algunas interpretaciones. Los errores de medida los podemos graficar también o describir mediante una función donde los errores de medida, a diferencia de la teoría clásica, tienen una cantidad, una magnitud distinta para personas con bajo nivel del constructo o alto nivel del constructo, ¿ya? No es igual para todo el rango de habilidad del constructo, ¿ya? Y eso nos va a permitir, ¿cierto?, tener estimaciones más precisas. Y el tamaño muestral exigible, al menos en IRT, es de 500 sujetos, ¿ya? Entonces, bueno, un poquito la idea de mostrarles esta última tabla es que nos motivemos para la segunda sesión a revisar técnicas de IRT. Yo sé que el tiempo puede ser un poquito acotado y todo esto puede ser como muy rápido, pero como dije al principio, uno de los objetivos de esta difusión es alfabetización en psicometría, que los términos me empiecen a sonar, de que si ya tengo manejo, pueda profundizar, pero nada, pues, los dejo invitados para la sesión siguiente, donde vamos a revisar en más profundidad IRT, y la tercera sesión donde teoría clásica vamos a poder meter los datos en el computador, ¿cierto?, las manitos, y ejecutar los distintos códigos que nos provee el software R para hacer análisis, ya aplicaciones en nuestros datos, ¿ya? Así que ahí los motivo a que si tienen datos, que ya los empiecen a recolectar para poder aplicar algunas cosillas. Entonces, no te pierdas la segunda sesión de este mini curso. Revisaremos los básicos de teoría de respuesta al ítem, el caso dicotómico y politómico, y te espero. Y por último, bueno, darles las gracias por atender esta sesión. Espero que la hayas disfrutado, tanto como yo lo disfruté preparando. Y si tienes alguna pregunta, comentario, acotación, puedes hacerla en este momento. Eso. Muchas gracias, Fran. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya, Sí, muchas sí se escucha. gracias, Fran. Creo que está súper interesante la presentación para quienes nos manejamos un poquito y creo que para quienes no también. Vamos a dejar tiempo para preguntas. La idea es que vayan levantando la mano quienes pueden abrir micrófono, y quienes no pueden o no quieren pueden ir dejando sus comentarios en el chat y nosotros los vamos leyendo. ¿Vale? Valeria Campos tenía levantada la mano. Sí. Hola, bueno, quería agradecer por la clase y quería hacer en realidad como 3 consultas, para hacer una no, primero. Respecto al tema de la longitud, como que ahí salía que, claro, mientras más ítem quizás uno puede tener más más confiabilidad, pero pienso como que eso igual es como algo medio teórico, porque realmente pienso que las personas cuando tienen como instrumentos muy largos, como que al final se aburren, o sea, entonces, ¿cómo uno puede tener como claridad eso hasta dónde, qué tan largo puede ser? Claro, porque es una muy buena pregunta, porque tenemos un tiempo acotado para la aplicación de los instrumentos, ¿cierto? No, y también sabemos, los que hemos aplicado instrumentos, en que la fatiga de los respondentes es un factor importante en los resultados, ¿cierto? Cuando ya vamos por el ítem 50 en la evaluación de matemáticas, ¿cierto? Ya no queremos más guerra y siempre nos ponen los ítems difíciles al final. Entonces ahí tenemos que evaluar muchas aristas para llegar a un buen instrumento.
Hasta dónde llegar, yo creo que tiene que ver un poco con la población a la cual tú quieres llegar, ¿ya? Porque no es lo mismo el N máximo, ¿cierto?, de un instrumento, no puede ser el mismo si estoy aplicando un instrumento a un kinder o si estoy una prueba de selección universitaria, ¿no? Entonces, ya de partida eso me va a posicionar en dos escenarios diferentes, ¿ya? Y claro, bueno, no podemos aumentar infinitamente este test, pero lo que sí te puedo decir respecto de lo que mostré acá, el objetivo de esto es que si es que tú tienes logras calcular la confiabilidad en tu instrumento y es deficiente y sabes a cuánto aprox necesitas llegar, porque tenemos criterios establecidos, ¿cierto? De que la confiabilidad sea al menos 0,7, 0,8, 0,6 en algunos casos menos exigentes. Y si es que necesitas llegar a ese número, entonces tú te puedes decir, ¿sabes qué? Necesito al menos construir 10 ítems que me puedan ayudar a llegar a la confiabilidad que necesito. Pero esos 10 ítems no pueden ser cualesquiera, ¿cierto? Deben tener buenas propiedades, deben alinearse con el constructo que tú pretendes medir y que no aporte información en otras áreas, ¿ya? Entonces, un poco, creo que la respuesta no es categórica, creo que tiene muchos escenarios y también eso es lo bonito un poco de la psicometría, porque que tenemos mucha oportunidad ahí de adaptar y de crear, con estas técnicas, métodos y teorías, llegar a solucionar problemas específicos que tengamos. Muchas gracias. De nada. Voy a leer, antes de darle la palabra a José González, que tenía levantada la mano, ya, Ya. voy a leer una consulta que hicieron en el chat, ¿ya? Ujú. Diego Torres dice, ¿aún se usa teoría clásica de test? ¿En qué caso se sigue usando? ¿Qué utilidad puede tener? Y si sus estimadores son iguales cuando se calculan con teoría de respuesta al ítem. Ya. Por supuesto, pues, por supuesto le diría. ¿Cómo me va a dejar ahí botada la teoría clásica? No. Se usa poco, se usa más de manera complementaria a la teoría de respuesta al ítem, diría yo. Eso respondería. No conozco tantos casos en que se ocupe por sí sola, de manera como principal en estudios. Porque la teoría de respuesta al ítem es muy poderosa, po. Es muy poderosa, así que, pero como digo, es complementaria a la teoría de respuesta al ítem. Ocupamos teoría clásica. Y los parámetros que estimamos como discriminación y dificultad en teoría clásica no son los mismos ni en su cálculo ni en su interpretación de la teoría de respuesta al ítem. Eso le respondería a nuestro amigo. Súper, gracias, Fran. José tenía levantada la mano. Sí, muchas gracias por el espacio y muchas gracias, Francisca, por compartir lo que estás trabajando. Desde la UPLA, acá te saludamos de Valparaíso. Tengo una pregunta, un desafío, una reflexión y un alcance. Bien breve. Ya, déjame tomar nota entonces. La pregunta es bien sencilla, bien directa, que cuando hablaste de la especificación del tamaño de la muestra me llamó la atención que hablaste de representatividad y tamaño y no de aleatoriedad. Entonces quedé en la duda, ¿por qué ese detalle? El desafío, cuando tenemos el planteamiento, ¿cierto?, del modelo lineal, en la teoría de Spearman, no han generado el espacio para cuestionar el por qué asumir un número real como valor verdadero y no una estructura un poquito más amplia, porque estamos representando conocimiento, y conocimiento, taparlo con un número real, es como, seguramente quedamos como cortos.
Y la reflexión es en torno al concepto de validez, que se me produce una contradicción, un choque epistemológico en el sentido de que se parte desde la teoría clásica, ¿cierto? Un enfoque que es cuantitativo, y de pronto llegamos a la validez que tiene una impronta que es cualitativa, como que se me produce ese choque epistemológico en relación a los paradigmas que uno asume desde la perspectiva clásica. Porque si uno va así como a la definición de validez directa, ¿cierto? Uno se encuentra con que si el instrumento mide aquello para lo que fue hecho. O sea, es como súper objetiva la pregunta y no se me relaciona con la visión que presentaste acá, ¿sí? Tal vez porque estoy confundiendo con validez de constructo, validez predictiva, con la relación entre el análisis factorial, ¿cierto? Y la idea de validez del instrumento. ¿Ya? Esa es la reflexión. Y el alcance, que yo creo que sería importante dar un espacio también al tema de la estimación del alfa de Cronbach, en el sentido de que es una propuesta, hay que posicionarse en el 1950, y las características de los instrumentos en esa época son muy distintas a las que tenemos ahora. Por ejemplo, ahora los instrumentos, no necesariamente los ítems correlacionan en sentido directo, ¿sí? Entonces los ítems aquí ahora van como para cualquier lado. De hecho, para ingresar a ciertos trabajos te aplican un instrumento como de 200 preguntas, y en todos los sentidos. Ahí Cronbach se vuelve loco, porque nos va a entregar un valor que no tiene ningún sentido. Entonces, reflexionar en torno a Cronbach y cómo él está fuertemente ligado al tema de las covarianzas siempre positivas, ¿sí? Covarianzas positivas, porque si no, se vuelve loco. Y cómo superamos ese problema y qué dicen los software en relación a ese problema, y en particular el R. ¿Sí? Eso. Y levantemos un magíster juntos en psicometría. Eso. Ya, lo último me gustó. Fue lo que más me gustó de todo lo que me comentas. No, tomé nota de todo, así que espero ir respondiendo. Sobre las exigencias de la muestra, no hablé de aleatoriedad, pero sí hablé de representatividad y de su tamaño. Los estadísticos, cuando hablamos de representatividad, siento que el concepto incluye la aleatoriedad, ¿ya? Para que una muestra sea representativa de la población, necesito poder rescatar, digamos, los posibles escenarios de personas, de sujetos que allí estén, ¿cierto? Las muestras representativas, yo diría que la gran parte asumen aleatoriedad, ¿ya? Como probabilística, ¿ya? En términos de la representatividad y la probabilidad asociada a la selección, que sería la aleatoriedad, están un poquito ligadas, siento yo. Respecto de que el B en el modelo bajo la teoría clásica sea un número, ¿cierto? Una cantidad y no otra cosa más compleja. Interesante. Creo que ahí en ese enfoque pueden haber otras teorías y no la teoría clásica que nos ayude. Hay otras teorías como ecuaciones estructurales, qué sé yo, o no sé, que nos permitan en ese B construirlo o conceptualizarlo con una estructura compleja y poner ahí relaciones no lineales también, ¿ya? Pero no es el enfoque que estamos dando acá. El enfoque es el modelo lineal y más aún, no conocemos ese B, no lo puedo estimar, ¿ya? O sea, es súper limitante la teoría clásica.
Eso diría yo, eso diría yo. Entonces, utilicémosla en los aspectos que sí nos aportan, po. Y respecto de eso, lo que tú me pides es reflexionar sobre la validez. Claro, quizás ahí en la exposición se pudo haber confundido un poquito el concepto, y también lo sentí que podía ser así mientras yo preparaba estas láminas. Es por eso que en una de ellas puse aclaración, ¿cierto? Por favor, la validez es una característica de las inferencias que hacemos sobre las puntuaciones del test, y no el test es válido, ¿ya? El test es válido, el test no, ¿ya? Un poco eso. Y claro, estoy de acuerdo contigo en que en ese sentido está la validez de constructo, la de contenido, de criterio y cuantas otras que son más bien, si bien son más cualitativas, también pueden ser evidenciables de manera cuantitativa si es que logramos calcular correlaciones, ¿ya? Pero por supuesto que va a tener más peso el análisis cualitativo que puede hacer un experto en torno a este criterio, este constructo, sí, sabes que esto es lo mismo que lo que está acá. Estas preguntas, sí, estas preguntas son las que se deben hacer para medir tal cualidad, ¿ya? Y por eso no cualquier persona puede construir instrumentos. Yo, que me considero psicometrista, yo no puedo no puedo construir un instrumento que no mida o psicometría o estadística. No puedo. No tengo la capacidad. Probablemente un psicólogo tenga la capacidad de construir un instrumento que mida autoestima, ¿cierto? Motivación, expertos en el área de la enfermería podrán construir instrumentos que midan resiliencia, qué sé yo, o en educación y áreas específicas. Pero todas esas personas deben entonces también capacitarse en aspectos psicométricos o asociarse, porque siento yo también que la psicometría es un área multidisciplinaria, ¿ya? Entonces que debemos un poco ahí apoyarnos entre todos. Ya, ahí me desvié con lo de la reflexión, perdón. Y el alcance está súper bueno, el alcance está súper bueno. Pensar, bueno, eso sobre las covarianzas negativas de inmediato me hizo pensar en las mediciones o los test multidimensionales, ¿ya? Tenemos instrumentos, por ejemplo, no sé si conocen los Big Five, que es un instrumento estandarizado internacional para medir 5 grandes aspectos psicológicos de las personas y que son medidos, digamos, esa información se recolecta en un único instrumento, ¿ya? O sea, el instrumento mide más de un constructo, ¿ya? En esa en particular las relaciones son positivas, pero ¿por qué no pueden ser negativas? La teoría de respuesta al ítem también tiene un capítulo muy, muy, muy bueno de IRT multidimensional. Entonces ahí tenemos muchas ideas para llevar a este alfa que quizás está un poco obsoleto según nuestro amigo. Pero muchas gracias José por tus palabras. Gracias. Súper, gracias, Fran. Bueno, hay algunos comentarios también en el chat de que, por ejemplo, ¿por qué no se construyen o por qué se construyen pocas herramientas en Chile y solo se adaptan o valían algunos pocos? Quizás está un poco relacionado con lo que estabas comentando. Bueno, un poco de este comentario que dije como, bueno, si hay un instrumento que mide lo que necesito medir, ¿por qué me voy a empeñar en hacer otro? ¿Cierto? Pero de lo que sí se hace mucho es en la adaptación de instrumentos, ¿ya? Voy a adaptar ítems que miden la habilidad o el atributo del cual yo estoy interesada
pero llevado a mi población, po. Aquí en Chile es la marraqueta, no es, o perdón, aquí tenemos a todo Chile, perdón. Bueno, ya me fui, pero hay muchas palabras que deben ser adaptadas porque en el contexto chileno no vamos a poder entender, ¿ya? Pero si es que quisiéramos entonces construir un instrumento de cero, acá también tenemos en Chile una fábrica, yo diría, de ítems, y por aquí veía algunos conectados en la Agencia de Calidad de la Educación, ¿no? Ahí en la Agencia de Calidad de la Educación, que es la organización o la institución nacional encargada de la medición, del monitoreo de la educación escolar de nuestros niños, hay un equipo muy, muy, muy completo de profesionales de distintas disciplinas que se dedican a construir ítems durante el año para poder ir abordando todos los aspectos que son necesarios medir, ¿ya? De forma privada, por decirlo de alguna manera, no conozco tanto. La verdad es que yo más me he movido, desempeñado en el mundo público y entonces desconozco qué organismos o empresas en específico estén dedicadas a construir instrumentos. Y si es que así lo hacen, tendrán como objetivo venderlos, po. Así que, no sé, ahí quedo un poco en desconocimiento. Lo que sí conozco harto es que la gente en Chile, principalmente los investigadores en Chile, construimos y construyen instrumentos para hacer estudios, ¿ya? Para hacer investigación. Entonces, gente de psicología puede estar muy interesada en construir ciertos instrumentos porque necesitan recolectar evidencias sobre relaciones que ellos saben que quizás existen, pero necesitan evidencia, ¿ya? Entonces ahí el objetivo del instrumento sería describir, ¿no? Pero también tenemos objetivos, por ejemplo, diagnosticar o asignar un tratamiento. Entonces en enfermería o en salud, yo voy a una consulta, me aplican un instrumento y me dicen, ¿sabes qué? Lo siento, pero usted se tiene que quedar internado porque no, usted así no me sale a la calle, está con un nivel de depresión que no puede continuar sin un tratamiento, qué sé yo, ¿ya? Entonces, también diferentes objetivos, me imagino que hay diferentes organismos enfocados a ese desarrollo. Sí, súper. Muchas gracias, Fran. Claro, y hay instituciones, digamos, construyendo instrumentos para distintas áreas, no solo en educación, sino Sí. también en salud, como bien ejemplifica. NRP tiene la mano levantada, no sé quién. Ahí, sí, Sí, por Nayade, favor. Nayade Riquelme de Concepción, soy enfermera completamente. ¿Me escucho bien? Sí. 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 Francisca, mi consulta es un poco más práctica en todos estos test que son de evaluación de variables latentes, no cognitivas, más bien actitudinales. ¿Qué aporte tienen aquellas escalas, verdad? Donde se le agregan unas cuantas preguntas y o a veces unas escalas cortitas de deshabilidad social o escala de mentira que le llaman. ¿Es un aporte o es que faltó trabajar más el mismo test, nomás al final de cuentas? No, yo diría que sí son un aporte. Sí, sí, porque esta sección que no contribuye a la puntuación, si tú quieres, del constructo del cual nosotros estamos interesados, nos permite corregir las respuestas de los sujetos por lo obtenido en esta sección de deshabilidad o mentirilla, ¿cierto? Sí. Hay algunas técnicas en psicometría que nos permiten combinar ambas y corregirlas. Eso diría yo, que sí son útiles, que siempre que se sospeche sobre deshabilidad social, ojalá se incluya,
no muchas veces tenemos la oportunidad de hacerlo porque el instrumento es acotado y queremos abordar la mayor cantidad de preguntas de nuestro interés y no esta sección de 10 a 15 preguntas de deseabilidad, pero si es que se puede y se sospecha, yo diría que se haga. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la consulta. Oscar Gamboa tenía levantada la mano y dejó algunos comentarios también. Quizás nos puede comentar sobre los comentarios en el chat. Hola, hola Francisca. Hola, hola. Tocaya, de los USACH. Bueno, Hola, mira, bueno, tengo algunas preguntas en psicometría, siempre me encantó, siempre, el área psicológica. Entonces, primero consultar la teoría clásica de los test, cómo toma aquellas escalas que nosotros, por ejemplo, lo que yo vi es que las puntuaciones son 0 y 1, ¿ya? Pero cuando yo trabajo con escalas de Likert, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambian los índices de discriminación quizá por otra correlación? ¿Cómo cambian el ya, análisis? acá yo ejemplifiqué algunas cosas solo con ceros y uno, por simplicidad nomás, ¿ya? Pero la teoría clásica también puede ser aplicada cuando tenemos instrumentos con más de dos categorías posibles, ¿ya? Lo que dije ahí fue que el índice de dificultad no tendrá mucha interpretación, porque será el promedio, ¿cierto? Si es que tengo 5 categorías en una escala Likert, no sé, el índice de dificultad me va a dar 2,3, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es 2,3? Ese más bien me refleja cuál fue la puntuación media, qué categoría es la que en promedio se responde más veces, ¿cierto? Entonces algunas interpretaciones cambian de lo dicotómico a lo politómico, que es más de 2 categorías posibles. Algunas correlaciones en el índice de discriminación también van a cambiar, porque ya no vamos a tener 0 y 1 y un continuo, sino que vamos a tener una variable categórica, 5, 6 o 4 categorías, versus este continuo. Y el continuo, el puntaje total X, también va a variar, ¿cierto? Va a venir desde 0, pero ahí no va a llegar hasta ahí, sino va a llegar hasta K, que va a ser el número de categorías por ítem, por I, ¿ya? Entonces, si mi test tiene 25 preguntas, en el escenario dicotómico mi puntaje va de 0 a 25, pero si es que cada alternativa cada pregunta tiene 4 respuestas posibles en la escala Likert, el puntaje total va a estar reflejado entre 0 y 100, ¿cierto? Entonces un poco la escala de X cambia también. Pero yo diría que es todo aplicable, o sea, es abordable un cuestionario o un test con respuestas politómicas bajo teoría clásica, ¿ya? Consulta ahí mismo, disculpa. Sí. Por ejemplo, hoy día mismo consultamos con unos compañeros de trabajo. Generalmente las escalas de Likert tienen 5 o 6 categorías, pero cuando tienen 5 categorías, uno tiende, cuando se fatiga el entrevistado, tiende a poner la opción 3, que es ni bien ni mal. Entonces, ¿cómo controlo yo eso? ¿Es deseable que yo ponga una cantidad par, digamos, de casos para poder jugármela y decir si es que está inclinado o no hace una opción? ¿O efectivamente aquí, por ejemplo, poner 5 opciones no debería afectar que yo pienso que sí, pero en realidad no sé cuál es el efecto? Mira, al escuchar tu pregunta me recordé inmediatamente de mi trabajo de tesis doctoral, que trata sobre los estilos de respuesta en personas para responder cuestionarios de personalidad o actitud, que no sean cognitivos, ¿ya? Entonces, bueno, antes de explayarme en eso, porque me puedo explayar harto rato, quiero responder que sí, que hay algunos lineamientos
que dicen, que indican en que la cantidad de alternativas no sea impar, porque la gente tiende a responder en la categoría media, ¿ya? Esa como primer lineamiento en la construcción de ítems siempre va a estar, ¿ya? Pero si es que tu intención y tu finalidad también es recoger esa información de las categorías medias, me recordé entonces de este trabajo de tesis, en donde bajo IRT hay unos modelos que son un poquito más complejos de IRT y que son más o menos nuevos también, en que dentro del modelo incorporan información sobre la tendencia sistemática de la persona hacia ciertas categorías, ¿ya? Porque que la persona esté sesgando sus resultados a la categoría media debe ser algo que sea sostenido en el transcurso del test, ¿ya? Porque no por responder una vez en la categoría media me van a decir que yo tiendo a responder ahí, pues, ¿no? Entonces debe ser algo sistemático, ¿ya? Que independiente de lo que me estén preguntando, yo pongo la categoría media, ¿ya? Y estos modelos que estudié en la tesis incorporaban esa información para corregir un poquito la puntuación, pero todo en el ámbito de IRT, que es mucho más sofisticado y nos permite hacer cosas ahí, métodos más complejos. Ok, muchas gracias. Gracias por las consultas, Oscar. Queda Nelly Gómez y después Eduardo Alarcón. Gracias. Mira, mi consulta, Francisca, en primer lugar, gracias por la presentación y responder todas las preguntas con tanta claridad. Cuando se utiliza una escala, un instrumento, por ejemplo, para medir variables no cognitivas, que ya está validado en otro país y se quiere utilizar acá en Chile, ¿debe pasar nuevamente por un proceso de validez ese instrumento? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Si bien puede estar hecho ese instrumento originalmente para una población muy equivalente, es otra población, no son los chilenos. Ya, como ya lo fui diciendo, tenemos culturalmente diferencias con otros países. De hecho, hay pruebas internacionales como PISA, TIMSS o de ese índole, digamos, que el cuestionario mismo se adapta a los diferentes países, ¿ya? Entonces, diría que sí, y también diría que, porque desconozco, si es que el grupo de la población es equivalente, ¿ya? O sea, verificar que el instrumento sea equivalente y que la población sea equivalente. Entonces, si no es equivalente a lo que ya se ha aplicado en este instrumento antes, probarlo con una equivalente a la que va a ser tu población objetivo al final, ¿ya? Y que siempre entonces yo tenga mis resultados con un apellido súper largo, ¿no? Tenga análisis psicométrico de los estudiantes de cuarto básico de los colegios municipales de Cerro Navia, ¿ya? A ese instrumento yo hice tales preguntas. O si entonces me voy a ampliar, entonces que el instrumento sea adecuado para esa población que va a ser más grande, ¿ya? Eso diría. Muchas gracias, Nelly, por la consulta. Y vamos a dejar espacio ahora para Eduardo Alarcón. Hola Fran, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, todo bien. Gracias por la presentación. Tengo un millón de preguntas en mi cabeza, pero voy a ir a una que he tratado de responderme yo Dame mismo, una pero fácil. no, pero si no, no sé si es fácil o difícil, me la traté de responder, pero no llegué a ninguna respuesta. Ya. Quizá un poco básica, no sé, pero tú mostraste unos tiros al blanco. ¿Sí? Y resulta que ese gráfico yo lo entiendo súper bien en el contexto de sesgo y precisión, ¿cachai? Donde los puntitos representan, no sé, un estimador, entonces cuando siempre llego a un mismo estimador, es algo que es preciso, etc. Pero acá me costó un poco entender qué significan los puntos en este contexto.
Ya. ¿Qué son inferencias? ¿Son test? ¿Son... ¿cachai? Eso. Los puntos acá vendrían siendo las veces que me han medido con ese test, ¿ya? Entonces acá tenemos un escenario donde hay 4 tests, ¿ya? Entonces el test A, que es el primero de izquierda a derecha, es un test que me aplicaron, por ejemplo, no sé, 2, 4, 6, 7 veces ese test y le apuntaron bastante bien en todas esas veces que se me aplicó. Pero le 7 apuntaron veces. re poco a lo que yo estaba, o a los que las personas estaban interesadas en medir, ¿ya? O sea, a medida que se me aplica sucesivamente el instrumento, este obtiene resultados similares, es confiable, pero no es válido, porque está bastante lejos del blanco, que es mi constructo. Este es mi constructo. Habilidad en matemática, me están Ya. midiendo comprensión lectora, súper bien, pero no es habilidad matemática, ¿ya? Pero cada uno de los puntitos de las veces que yo tiré, cada uno de los puntitos negros es una vez que yo apliqué ese test A una persona, claro, a una persona. a una persona. Entonces yo voy y te aplico a ti 7 veces el test, obtuve resultados muy similares estas 7 veces, pero lejos del objetivo, ¿ya? En cambio, el número 2 es válido, sí, porque las mediciones están en torno a lo que yo quiero medir, pero la verdad es que cada vez que la aplico obtengo resultados que tienen mucha variabilidad. No me está haciendo confiable. En el siguiente ejemplo, tenemos un instrumento que no cumple ni validez ni confiabilidad, ¿cierto? Tiene harta variabilidad, los puntos están lejos, las puntuaciones que obtengo reiteradas veces al aplicártelo son súper variadas, y tampoco se acerca al constructo que yo pretendo medir. Y este, acá a la derecha, sería el ideal, ¿cierto? Sería un instrumento que te lo aplico reiteradas veces y siempre voy a obtener resultados muy similares, y además de similares, me acerco mucho al constructo que yo pretendo medir. O sea, los puntitos negros son los resultados del test. Claro. Sí. Ahora ya lo voy a poder explicar mejor para la segunda vez que tenga que explicar Ya, esto. sí, Muchas gracias. no, sí. Bueno, por eso decía que probablemente era un poco básica la pregunta, pero es que yo no entiendo consejo y precisión, pero acá no sabía qué significaba cada uno de los puntitos, si eran personas, resultados, puntaje, ¿cachai? No entendía, Sí. pero ya, ok. Eso. Gracias, Fran. Gracias. Ya, pues, a ti. Gracias, Eduardo, por la consulta. Y la última que hay en el chat, me imagino que tiene un poco que ver con lo que comentaba Nelly. Félix dice, test con figuras, imágenes, donde lo verbal no sea relevante, ¿son más universales en similares contextos culturales? Bueno, son más universales, pienso que sí, porque las imágenes son transversales, independientes del idioma, ¿cierto? Pero ahí yo diría, al menos yo no he trabajado con instrumentos donde solo hayan figuras e imágenes o estímulos no verbales, que por cierto me parecen muy interesantes. Ese tipo de instrumento, lo que yo diría sería que para su construcción deben haber expertos que digan, tal constructo lo podemos medir así, de esta manera, con este tipo de preguntas, ¿ya? Al menos yo no conozco ese tipo de instrumento. Creo que hay, no, ni siquiera. No, tengo poco conocimiento, la verdad. Pero bueno, ahí Alejandro Arias nos colabora con el test de Raven para inteligencia. Pero yo no sé cómo se analizan, si es que el análisis de este tipo de instrumento se hace de la misma manera. Teoría clásica, teoría de respuesta al ítem, desconozco.
Me imagino que sí son abordables, pero siempre y cuando las personas que construyan estos instrumentos se alineen, digamos, a estas teorías como lo mencioné al principio, ¿cierto? Cuando en el proceso de construcción yo tengo que tener claro cómo voy a analizar esos resultados después. Entonces desconozco, tendría que leer un poco más y está súper interesante el tema, me encantó. Así que nada, pues un desafío para seguir estudiando, pero no sabría mucho más que decir. Sí, igual en algunos casos lo que hacen es como esto de que hacen varios jueces y que hacen una calificación de como que califican la respuesta en algunos casos, pero eso. Eh, Solo lo último ya para ir cerrando. Sí, Ahora sí que sí. lluvia de preguntas. Me, Nicolás dice, buenas tardes, me queda la duda de qué es lo que pasa si es que uno se enfoca en reducir las preguntas a un test ya existente. Esto me inhabilitaría para comparar este test con cualquier otro previo. Yo diría que no, yo diría que no. Lo que estamos comparando son resultados de mediciones con dos instrumentos, winchas, métricas diferentes, pero que quieren medir lo mismo, ¿ya? Ambos quieren medir autoestima, ambos quieren medir, no sé, depresión. El constructo, la idea es que el constructo sea el mismo. Las preguntas nunca van a ser las mismas entre instrumentos, muy difícil. A menos de que hagamos adaptaciones o, como dices tú, aplique un subconjunto de preguntas de un instrumento más largo a una versión abreviada. Eso también es usual que se haga, pero también, claro, el constructo no va a ser exactamente el mismo que si explico todas las preguntas, porque ahí estoy abordando mayor cantidad de aspectos de este, ¿no? Pero sí puede ser una alternativa aplicable, digamos. Súper. Muchas gracias, Fran, por todas las respuestas. A todos los asistentes, muchas gracias por participar de esta actividad, por todas las preguntas y el interés. Creo que es una de las sesiones con más asistencia y convocatoria de las 8, así que muchas gracias. Los dejamos invitados, como dijo Francisca, a las siguientes 2 sesiones. La grabación de la sesión va a estar disponible en YouTube y vamos a ver si es que podemos compartir con ustedes el material también que utilizó Fran. Cualquier cosa se los haremos saber por correo y por nuestras redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Así que muchas gracias y damos cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente, Francisca, y a todos por participar. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.